¿Qué le pasó a mi nieta en la cara? Me lastimé durante el entrenamiento, abuela. Había ingresado al ejército con el sueño de unirse a las fuerzas especiales, pero en medio del acoso de oficiales corruptos y la violencia brutal de sus superiores, su espíritu, al igual que su cuerpo, había sido destrozado. El primer día de su permiso, al ver el moretón violáceo que marcaba el rostro de su nieta, la mirada de la anciana, que se apoyaba con fragilidad en un bastón, se transformó en la de un comandante en el campo de batalla. Cuando la primera mujer general de división en la historia de México, una leyenda que ya nadie reconocía en su retiro, atravesó la garita de seguridad por su cuenta, el férreo orden de la base militar comenzó a desmoronarse. Finalmente, una sola llamada de la anciana bastó para que el comandante de la división llegara corriendo, pálido y aterrorizado, presagiando la tormenta que estaba a punto de arrancar de raíz la podredumbre de aquella unidad militar. ¿Te atreves a cuestionar a tu superior? La voz de la sargento primero era un siseo venenoso. Si estás en las fuerzas especiales, compórtate como tal. ¿Dónde diablos aprendiste esos modales? Arrodillada sobre el frío suelo de cemento pulido del dormitorio, Sofía Rojas mordió su labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El impacto sordo de una bota militar contra su espinilla resonó hasta la médula de sus huesos. Pero el dolor físico era insignificante comparado con la humillación que la quemaba por dentro. Frente a ella, la sargento primero Isabel Morales la observaba con una mirada cargada de desprecio. A su lado, otra sargento, Carla Mendoza, sonreía con disimulo, disfrutando del espectáculo. Sofía no había hecho nada malo. Simplemente se había negado, con educación, a cumplir una orden que violaba el reglamento, limpiar los baños privados de un capitán. Pero en ese lugar, el reglamento era el humor de los superiores. Los oficiales masculinos, como el capitán Vargas, fingían no ver nada, desviando la mirada con el pretexto de que eran cosas de mujeres. En medio de esa indiferencia cómplice, el abuso de la sargento se volvía cada día más retorcido y cruel. Apretó con fuerza las mangas de su uniforme de campaña. Era el mismo uniforme del que su abuela, Elena Villarreal, se había sentido tan orgullosa el día de su graduación. Lo siento, mi sargento. Corregiré mi actitud, una respuesta mecánica, casi robótica, escapó de sus labios. Había aprendido, tras meses de un infierno cotidiano, que una disculpa vacía era la única llave para poner fin a esas torturas. La sargento Morales golpeó suavemente su barbilla con la punta de su bota, una caricia ponzoñosa. Te oí decir que sales de permiso. Se te subieron los humos, ¿verdad, Rojas? Anda, ve y presume tu cara de niña bonita. Pero cuando regreses, te juro que te voy a hacer pedazos. Esa noche, frente al espejo agrietado del baño, Sofía contempló el hematoma que florecía, oscuro y violáceo, sobre su pómulo derecho. Era el recuerdo del golpe de la puerta metálica de un casillero que la sargento le había lanzado. Por más que se lavó con agua helada, la mancha no desaparecía. Era una marca de propiedad, un tatuaje de su miseria. Rebuscó a lo más profundo de su neceser y sacó un corrector de maquillaje, aplicándolo en capas gruesas. Pero por más que cubría la herida, la sombra negruzca persistía, como un fantasma bajo la piel. Al día siguiente comenzaba su primer permiso. El día en que por fin vería a su abuela. Sin embargo, en el reflejo, sus ojos eran dos pozos oscuros, un pantano sin fondo. La chispa de ilusión que tenía cuando se alistó, el brillo de un sueño por cumplirse, se había extinguido por completo. A la mañana siguiente, sus pasos al salir por la garita principal pesaban como si arrastrara cadenas. El aire fuera de la base militar de Temamatla era tan gélido como adentro. A lo lejos, cerca de la modesta sala de espera para visitas, reconoció una espalda encorvada que le era dolorosamente familiar. Era ella. Su abuela. Apoyada en su bastón de madera, con la mirada perdida en dirección a la base. Al verla, Sofía tuvo que tragar con fuerza para reprimir el nudo de emoción que le subía por la garganta. «Abuela», la llamó, forzando una alegría que no sentía. La anciana se giró lentamente. Una sonrisa arrugada comenzó a dibujarse en su rostro, pero se congeló de inmediato.
Su mirada se clavó en la cara de Sofía. Sus ojos, antes tiernos, se entrecerraron hasta convertirse en dos finas y afiladas líneas. «Mi hija. ¿Qué te pasó en la cara?» La voz de su abuela tembló, y su mano, cubierta de manchas por la edad, se acercó a la mejilla de Sofía. A pesar del maquillaje espeso, los ojos de Elena Villarreal, forjados en décadas de servicio militar, atravesaron el engaño al instante. Vieron la verdad violácea que se escondía debajo. «Ah, esto. No es nada, abuela. Me golpeé durante un entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Ya sabes, cosas que pasan». «De verdad», se excusó Sofía, apartando la cara con nerviosismo. Pero la mano de su abuela, cálida y áspera, le sujetó la barbilla con una firmeza inesperada. La obligó a mirarla. Sus ojos la escrutaron profundamente, y en ellos, Sofía no vio a la dulce abuela que le contaba historias de la revolución junto al fogón en su casa de Tepoztlán. Vio al comandante. Vio los ojos de la legendaria general de división Elena Villarreal, la dama de hierro, la estratega que había recorrido los campos de batalla más peligrosos del país, que había visto la vida y la muerte en incontables ocasiones. ¿Entrenamiento? Su voz era un susurro grave. He estado en el ejército más años de los que tú tienes de vida, Sofía. Sé perfectamente diferenciar una herida de combate de una paliza. Esto no es de un entrenamiento. Es la marca de un golpe con un objeto contundente. Alguien te golpeó. Y además, las ojeras que tienes. Parecen dos abismos. Dime la verdad. ¿Qué ha estado pasando? La voz de la abuela era baja, pero cada palabra era una orden ineludible. Sofía no pudo mentir más. Sintió un calor ardiente subir a sus ojos y, de repente, un torrente de lágrimas brotó sin control. El dique de contención que había construido durante meses se hizo añicos. Abuela, es que... Es tan difícil, sollozó. Traté de dar lo mejor de mí, de verdad, pero... Todas me odian. Si no hago exactamente lo que dicen, me golpean, me insultan. Mientras escuchaba los sollozos entrecortados de su nieta, el rostro de Elena se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Sus nudillos, envueltos alrededor del bastón, se pusieron blancos por la presión. Abrazó a su nieta, dándole palmaditas en la espalda con un gesto reconfortante. Pero su mirada ardía, fija más allá de la garita, hacia las entrañas de la base militar. Espérame aquí. Voy a entrar. No, abuela, no puedes. Exclamó Sofía, alarmada. Los civiles no pueden pasar. Te vas a meter en un problema muy grande. Pero su abuela ya caminaba con paso decidido hacia la garita de seguridad. La determinación que emanaba de su figura encorvada creaba la ilusión de que su espalda se había enderezado, recuperando la postura imponente de sus años en activo. Dos jóvenes soldados que montaban guardia le cortaron el paso. Disculpe, señora, ¿a dónde va? Si viene de visita, tiene que esperar en la sala de allá. Esta es una zona restringida para personal no autorizado. Su tono era formal, pero en sus ojos se leía el fastidio de tener que lidiar con una anciana testaruda. La abuela se detuvo y los miró de abajo arriba. A pesar de la diferencia de estatura, los soldados sintieron un escalofrío, una presión invisible que los hizo retroceder instintivamente. Quítense de mi camino. Voy a entrar. Oiga, abuelita, parece que no entiende, dijo el soldado de mayor rango, perdiendo la paciencia. Le repito que esto es una base militar. No puede entrar sin permiso. Si sigue insistiendo, tendremos que llamar a la policía militar. Elena soltó una risa seca, un sonido carente de humor. Sacó de su bolso un viejo teléfono celular, un cacahuate de otra época. Mantuvo presionado el número 1 de marcación rápida. El teléfono apenas sonó un par de veces antes de que alguien contestara. Soy yo, dijo Elena, su voz resonando con una autoridad absoluta. Dile al bueno para nada del comandante de la división que se presente en la garita principal ahora mismo. Le doy 5 minutos.
Y adviértele que si se retrasa un solo segundo, puede irse despidiendo de su división y de su carrera. Colgó sin esperar respuesta. Los soldados la miraban atónitos, con una expresión de total incredulidad. No entendían qué demonios estaba pasando. Señora, ¿acaba de hacer una llamada de broma? ¿El comandante de la división? Se va a meter en serios problemas. Cállate la boca y espera, replicó Elena, golpeando el suelo con su bastón. En 5 minutos veremos si tu comandante viene corriendo o no. Se plantó en medio de la entrada, inmóvil, como un viejo roble que hubiera echado raíces en el asfalto. Los soldados, nerviosos, intercambiaron miradas. Dudaban si debían o no reportar el incidente a sus superiores. El tiempo transcurría con una lentitud exasperante. Sofía, a lo lejos, se retorcía las manos, muerta de angustia. El aire en la garita se había vuelto pesado, casi irrespirable. Esos 5 minutos parecían una eternidad. Los guardias miraban sus relojes de reojo, cada vez más ansiosos. Esperaban que las palabras de la anciana fueran solo el delirio de la edad, pero una extraña inquietud se apoderaba de ellos. Su mirada era firme, y su porte no era el de una civil común y corriente. Habían pasado exactamente 4 minutos y 30 segundos cuando, a lo lejos, se escuchó el rugido de un motor aproximándose a gran velocidad. Un vehículo de mando, un sedán negro oficial, apareció levantando una nube de polvo, y frenó en seco frente a la garita. El olor a llanta quemada impregnó el aire. El conductor, un joven soldado, saltó del coche para abrir la puerta trasera, pero antes de que pudiera hacerlo, ésta se abrió con violencia y un hombre de mediana edad salió disparado. En sus hombros brillaban las insignias de un general de brigada. Era Ricardo Montoya, el comandante de la división. Su rostro estaba pálido como el papel, y gruesas gotas de sudor frío perlaban su frente. Llevaba la gorra de guarnición torcida, como si se la hubiera puesto a toda prisa. En cuanto vio a la anciana plantada en medio de la entrada, se le cortó la respiración. «A la orden, mi general», gritó, cuadrándose en una posición de firmes perfecta y ejecutando un saludo marcial impecable. «General de brigada Ricardo Montoya», presentándose a su llamado. Su voz, aunque potente, temblaba ligeramente. A los soldados de la garita se les desencajó la mandíbula. Su comandante, el hombre al que consideraban casi un dios, estaba saludando con el máximo respeto a esa anciana de aspecto frágil. Y lo hacía con la atención de un cadete frente a su instructor más temido. Elena ni siquiera devolvió el saludo. Se limitó a clavarle una mirada gélida. Su silencio se prolongaba, y con cada segundo, el rostro del general Montoya se volvía más pálido. Montoya. ¿Así que tú eres el responsable de esta división? Sí, mi general. A sus órdenes. La palabra general hizo que los soldados volvieran a intercambiar miradas de pánico. Sofía también observaba la escena con los ojos desorbitados, incapaz de creer lo que veía. Su abuela señaló con el bastón hacia donde ella estaba. Esa joven de ahí es mi nieta. Acaba de graduarse como sargento segundo y fue asignada a una de las unidades de fuerzas especiales bajo tu mando. La mirada del general se desvió hacia Sofía, llena de pánico. Tragó saliva con dificultad. Mírale bien la cara, Montoya. Mírala de cerca. Aunque intentó ocultarlo con maquillaje, ¿ves ese moretón? ¿Y ves la mirada que tiene? Esos no son los ojos de un soldado. Son los ojos de un animal herido, acorralado y maltratado. La voz de Elena era baja, pero la furia contenida en ella era como la lava de un volcán a punto de estallar. ¿Cómo diablos gestionas a tus subordinados para permitir que una sargento recién llegada termine en este estado? ¿Acaso crees que esa es una herida de entrenamiento? No tengo excusa, mi general, exclamó Montoya, inclinándose en una reverencia de 90 grados. Investigaré lo sucedido de inmediato. El sudor le corría a chorros por la espalda. La mujer que tenía delante no era una simple veterana. Era una leyenda viviente.
la primera mujer en alcanzar el rango de general de división en la historia del ejército mexicano. La Dama de Hierro, conocida en sus años de servicio por ser más dura y principista que cualquier comandante masculino. El propio Montoya recordaba con terror su época de joven teniente, cuando tuvo que soportar un entrenamiento infernal bajo su mando. Desde su retiro, no había vuelto a aparecer en ningún acto oficial, pero su influencia invisible dentro de las Fuerzas Armadas seguía siendo inmensa. Y ahora, esa leyenda estaba allí, en persona, desatando su ira en la puerta de su base. Investigar. Claro que vas a investigar. Pero no creas que esto termina con averiguar qué le pasó a mi nieta. Vas a tener que escarbar hasta la raíz para ver si toda esta maldita unidad está podrida. Porque lo que le hicieron a ella es, sin duda, solo la punta del iceberg. Los ojos de Elena brillaron con una luz peligrosa. A partir de hoy, me llevo a mi nieta. Y tú, ahora mismo, vas a iniciar una auditoría completa a esa unidad de fuerzas especiales. Si mañana por la mañana no tengo un informe preliminar en mi escritorio, iré a hablar personalmente con el secretario de la Defensa. ¿Entendido? Sí, mi general. Entendido, mi general. Respondió Montoya de nuevo, su voz teñida de desesperación. Solo entonces Elena apartó la vista del general y se acercó a Sofía. Tomó la mano de su nieta, que seguía paralizada por la conmoción. Vámonos, mija. La abuela se va a encargar de todo. Ya no te preocupes por nada. Mientras se alejaba, llevada de la mano por su abuela, la mente de Sofía era un caos. Los soldados de la garita y el general Montoya permanecieron inmóviles, como estatuas de sal, observando cómo las dos figuras se perdían en la distancia. La tormenta acababa de comenzar. Y el ojo de ese huracán era, nada menos, que la figura más poderosa en la historia de la unidad, la legendaria Dama de Hierro. El viejo sedán se deslizaba por la carretera federal, un fantasma silencioso en el atardecer. Dentro del coche, reinaba un silencio denso y pesado. Sofía, en el asiento del copiloto, miraba sin ver el paisaje rural que pasaba velozmente tras la ventanilla. Eran los campos y pueblos que conocía desde niña, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en el frío del cemento de los dormitorios, en el olor a humedad y metal de los casilleros, y en los gritos agudos de sus superiores que aún resonaban en sus oídos. Al volante, su abuela, la general de división en retiro Elena Villarreal, mantenía la vista fija en la carretera. Sin embargo, sus labios apretados en una fina línea y las venas marcadas en el dorso de sus manos, aferradas al volante, delataban la magnitud de la furia que contenía. Tan pronto como llegaron a la modesta casa en Tepoztlán, Elena llevó a Sofía a la habitación principal. Era un cuarto sencillo pero impecablemente ordenado. La abuela sacó un botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiar el espeso maquillaje del rostro de su nieta. Con cada pasada de la toallita desmaquillante, la cruda verdad salía a la luz. No era solo el moretón violáceo en el pómulo. Tenía el labio inferior partido e hinchado, arañazos junto a la oreja y marcas rojizas en el cuello, apenas visibles, que sugerían un intento de estrangulamiento. No eran heridas de entrenamiento, eran las pruebas irrefutables de una violencia sistemática. Quítate la camisa, la voz de la abuela era seca, desprovista de emoción. Sofía dudó un instante y luego, con manos temblorosas, desabrochó su blusa. Su espalda y brazos pálidos estaban cubiertos de hematomas, flores moradas y amarillentas de dolor. Huellas de botas, piel arrancada por pellizcos. La mano de la abuela se detuvo en el aire. Dejó escapar un largo y profundo suspiro antes de empezar a aplicar una pomada. El frío del ungüento sobre las heridas hacía que Sofía se estremeciera. ¿Puedes decirme quién te hizo esto? Sofía bajó la cabeza. El terror volvía a atenazarla. Sentía que si abría la boca, volverían a por ella, que la venganza sería peor. Pero la mirada de su abuela tenía una fuerza de la que era imposible escapar. La sargento primero Isabel Morales, dijo con un hilo de voz tembloroso. Y la sargento segundo Carla Mendoza. Al principio, la excusa era que mi voz era demasiado baja al dar el parte. Luego, que no les gustaba mi expresión. Al final,
Simplemente decían que les molestaba hasta mi forma de respirar. Empezaron a esparcir el rumor de que yo coqueteaba con los oficiales. Yo solo quería concentrarme en mi entrenamiento, abuela, eso es todo. Los recuerdos, como pesadillas, volvieron a su mente. La convivencia de la compañía. El capitán Arturo Vargas, borracho, posando una mano sudorosa en su muslo, diciéndole que una piel tan suave no era de soldado, que una mujer bonita que sabe servir un trago asciende más rápido. Cuando Sofía, visiblemente incómoda, intentó levantarse, la mirada de la sargento Morales, que observaba desde la otra punta de la mesa, se volvió gélida. Esa noche, la sargento la citó en las duchas. ¿Tan pronto y ya andas de zorra con los oficiales? ¿Crees que esto es un burdel? Eres soldado, compórtate como tal. No andes con tus puterías aquí, me das asco. La sargento Morales la golpeó en la espalda con una toalla mojada, una y otra vez. Sofía intentó defenderse, decir que era injusto, pero solo consiguió que los golpes fueran más fuertes. La sargento Mendoza vigilaba en la puerta, riéndose. No la veían como un ser humano. Era un juguete para desahogar su estrés y reafirmar su retorcido sentido de superioridad. Pero lo más desesperante era la actitud de los oficiales masculinos, que lo sabían todo y no hacían nada. Cuando Sofía solicitó una audiencia con el capitán Vargas, él la reprendió: las mujeres del equipo deben llevarse bien, Rojas. Así no vas a durar mucho en el ejército. Mientras escuchaba, el rostro de Elena permaneció inalterable. Pero sus ojos se oscurecían por momentos, hundiéndose en un abismo profundo y gélido. Cuando terminó de curarla, arropó a su nieta con una manta cálida. Duerme. Cuando te despiertes, todo habrá cambiado. Una vez que Sofía, agotada, se quedó dormida, Elena fue a la sala. Contempló un viejo cuadro colgado en la pared, una foto de ella misma en su juventud, con el uniforme impecable, erguida y rodeada de sus subordinados. Abrió un cajón y, del fondo, sacó una pequeña libreta de cuero que no había usado en años. La cubierta estaba desgastada, pero los nombres escritos en su interior seguían siendo los de las figuras clave que movían los hilos del ejército mexicano. Pasó las páginas hasta encontrar un nombre: General de Brigada Javier Romero, inspector y contralor general del ejército. Había sido su edecán, su discípulo más brillante y al que había formado con mayor dureza. Elena marcó el número lentamente. El teléfono apenas sonó 2 veces. A sus órdenes, mi general. La voz al otro lado de la línea seguía llena de vigor. Elena habló en voz baja, pero con un tono tan frío que podría congelar el alma. Javier, soy yo. Ha pasado tiempo. Acabo de encontrar una presa muy interesante. Voy a necesitar tu cuchillo. A la misma hora, en el cuartel general de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, la atmósfera era de una tranquilidad pasmosa. O más bien, de una completa apatía. En el despacho del comandante, el general brigadier, hundido en un sofá de cuero, hojeaba una revista de golf. Los comandantes de batallón, por su parte, estaban más preocupados por el menú de la cena que por el próximo ejercicio de entrenamiento. De repente, el teléfono rojo de la línea directa del comandante sonó estridentemente. El general lo descolgó con gesto de fastidio. Comandante de la brigada, a la orden. Pedazo de idiota. ¿Qué demonios estás haciendo? El grito al otro lado de la línea casi le revienta el tímpano. Era el general de división Ricardo Montoya. El comandante de la brigada se puso en pie de un salto. A la orden, mi general. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Una de las sargentos de tu unidad salió hoy de permiso, una tal Sofía Rojas. ¿Por qué demonios tiene la cara hecha un desastre? ¿Acaso dirigen a sus soldados con los pies, cabrones? El comandante parpadeó, sin entender nada. Era imposible que él supiera el estado del rostro de una simple sargento en su permiso. Pero la voz del general Montoya sonaba como la de un hombre que ha perdido la razón. Quiero al comandante de su compañía, al jefe de su sección y a las malditas que la golpearon, esperándome información ahora mismo. Voy para allá personalmente.
y convoca a la policía militar y a la inspectoría. Si encuentro una sola cosa fuera de lugar, te juro que te quito el uniforme. La llamada se cortó. El comandante bajó el auricular, aturdido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Que el comandante de la división viniera en persona, y con la policía militar, significaba que esto no se iba a resolver con una simple reprimenda. Llamó a su jefe de Estado Mayor a toda prisa. Tráeme al capitán Vargas, de la tercera compañía, ahora. Y a sus sargentos, Morales y Mendoza. Que se presenten en el puesto de mando de inmediato. Rápido. La base se convirtió en un caos. El capitán Vargas, la sargento Morales y la sargento Mendoza, convocados sin saber por qué, esperaban en el pasillo del edificio de mando. Morales mascaba chicle con aire de fastidio. ¿Y ahora qué? ¿Qué hizo la niña esa en su permiso? Maldita sea, que se atreva a volver. Se va a arrepentir de haber nacido. Mendoza, a su lado, añadió. Lo mismo digo. Ya era bastante insoportable aquí, y ahora causa problemas fuera. ¿Pero por qué vendría el comandante de la división? ¿Cree que la niñita esa se atrevió a acusarnos? ¿Acusarnos? ¿Esa cobarde? Escupió Morales. No tiene las agallas. Y aunque lo hiciera, ¿qué? Decimos que se lastimó porque es una inútil para el entrenamiento y ya está. No es como si la hubiéramos matado. Solo le dimos una lección de disciplina. Respondió con un descaro absoluto. No tenían la menor conciencia de la gravedad de sus actos. Creían que, como siempre, podrían inventar una excusa, encubrirlo y seguir adelante. La naturaleza cerrada y hermética del ejército a menudo proporciona a los abusadores una falsa sensación de seguridad. El pacto no escrito de lo que pasa en la unidad, se queda en la unidad era su escudo. Pero no sabían que quien se dirigía hacia ellos no era solo un comandante de división. Detrás de él, como una sombra, se cernía la figura más temida en la historia del ejército mexicano. Poco después, la puerta principal de la base se abrió para dar paso al vehículo de mando del general y a una caravana de camionetas de la policía militar. Avanzaron en un silencio ominoso, sin sirenas, como una procesión fúnebre. El rostro del general Montoya, al bajar del coche, reflejaba más terror que ira. La advertencia de Elena Villarreal estaba grabada a fuego en su mente. Sabía que si no manejaba esto a la perfección, su carrera militar habría terminado. Entró a grandes zancadas en el edificio de mando. Vargas y las sargentos, formados en el pasillo, lo saludaron. A la orden, mi general. Montoya ignoró el saludo. Se acercó al capitán Vargas y, sin previo aviso, le dio una patada brutal en la espinilla con su bota militar. ¡Ag! Vargas se derrumbó en el suelo, gritando de dolor. Morales y Mendoza se quedaron petrificadas, con el rostro pálido de terror. Nunca habían imaginado que un general golpearía a uno de sus oficiales, y menos en público. Tú te haces llamar comandante, rugió Montoya. Mientras tus subordinados son tratados como animales, tú te dedicas a emborracharte y a decir estupideces. Eso es ser un oficial. Eso es ser un líder. Su voz retumbó en todo el edificio. Jadeando, se giró para fulminar con la mirada a Morales y Mendoza. Las dos mujeres temblaban de miedo. La mirada del general era asesina. ¿Y ustedes dos? ¡Qué bonito equipo hacen! ¿A eso le llaman entrenamiento? ¿Disciplina? Perfecto. A partir de este momento, yo mismo les voy a enseñar lo que es la verdadera disciplina. Les voy a enseñar lo que es el verdadero infierno. Hizo un gesto al comandante de la policía militar que venía detrás. Llévense a estos tres. Pónganlos en celdas de aislamiento. Confisquen sus teléfonos y que no hablen con nadie. Registren el casillero, el dormitorio y el celular de la sargento Rojas, y aseguren cualquier evidencia. Revisen todas las cámaras de seguridad. Si se les escapa algo, comandante, usted también puede irse despidiendo de su puesto.
Los policías militares se abalanzaron sobre ellos, retorciéndoles los brazos. Mi general, esto es un error. Es un malentendido. Solo fue una medida disciplinaria, gritó Morales mientras la arrastraban. Un policía le tapó la boca sin miramientos. Mientras se los llevaban, la cruda realidad comenzó a penetrar en sus mentes. Algo había salido terriblemente mal. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. El arrepentimiento y el miedo los inundaron, pero ya era demasiado tarde. Esto era solo el principio. El verdadero juez aún no había entrado en escena. A cientos de kilómetros, en su casa de Tepoztlán, Elena Villarreal miraba el viejo teléfono negro de disco que tenía sobre la mesa. Sonó. Mi general, soy Javier Romero. Nos moveremos como usted ordenó. He formado un equipo de auditoría especial de la Contraloría. No investigaremos solo el abuso. Revisaremos todo, malversación de fondos de la unidad, corrupción en los ascensos, denuncias de acoso sexual. El objetivo es la división entera. Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Elena. Gracias, Javier. Y recuerda, la mala hierba no se corta. Se arranca de raíz y se quema, para que nunca vuelva a crecer. Colgó el teléfono y miró hacia la puerta cerrada del cuarto donde dormía su nieta. Solo un poco más, mija, pensó. Por cada una de tus lágrimas, ellos derramarán sangre. La noche era profunda, pero la tormenta apenas comenzaba a desatarse. No recuerdo. Era solo una broma. Es una especie de tradición en nuestra unidad. Un sonido sordo resonó en la fría sala de interrogatorios. El investigador de la policía militar dejó caer una pesada carpeta sobre la mesa de metal. Al otro lado, la sargento primero Isabel Morales estaba sentada con los brazos cruzados y una actitud desafiante. Sus ojos delataban nerviosismo, pero en sus labios se dibujaba una sonrisa torcida y burlona. Aunque la habían llevado a la comandancia de la policía militar, estaba convencida de que no se atreverían a encarcelarla. Confiaba ciegamente en el corporativismo del ejército, en esa ley no escrita que protege a los suyos. ¿Tradición? ¿Dejar a una sargento recién llegada con costillas fisuradas y un tímpano a punto de reventar es una tradición? El investigador deslizó varias fotografías sobre la mesa. Eran las imágenes del examen médico de Sofía. Su espalda cubierta de hematomas, sus labios partidos, y una extraña marca de quemadura en el muslo, como si le hubieran apagado un cigarro. Morales miró las fotos y soltó una carcajada. Vamos, en el entrenamiento una se puede lastimar. Ella es demasiado débil y delicada, por eso se lastima tanto. ¿Cree que las fuerzas especiales son un juego? Además, para serle franco, ¿sabía usted que ella fue la que empezó a coquetear con los oficiales? Se la pasaba ignorando a sus superiores para ganarse el favor de los hombres. Lo que hicimos fue una lección de disciplina, no un crimen. El investigador la miró con incredulidad y sacudió la cabeza. Sacó una pequeña grabadora de su bolsillo y la encendió. Tras un breve sonido de estática, se escuchó una voz clara. Oye, Rojas, te quiero en las duchas esta noche. Si no vienes, mañana te corto las correas de la mochila en pleno entrenamiento. Ah, y el capitán Vargas quiere verte. Dice que tienes que aprender a servir tragos. No te hagas la difícil, ¿entendiste? Era la voz de Morales. Luego se escuchó el sonido de un golpe seco, seguido de un gemido ahogado de Sofía. Lo siento. Por favor, déjenme en paz. Y después, la risa burlona de la sargento Mendoza. La grabadora había capturado el infierno de aquella noche. El rostro de Morales perdió todo su color. Su actitud desafiante se desvaneció, y sus pupilas comenzaron a temblar violentamente. ¿De dónde sacaron eso? Estaba escondida en el fondo del casillero de la sargento Rojas. Fue su última esperanza de supervivencia, su testamento en vida. ¿Todavía piensa que fue una broma? ¿Una lección de disciplina? La voz del investigador retumbó en la pequeña sala.
Queda usted detenida por los delitos de lesiones calificadas, abuso de autoridad, amenazas y coacción. Ahora, en el Consejo de Guerra, va a descubrir lo inútil que es la palabra tradición. Mientras tanto, en la sala de al lado, la sargento Mendoza lloraba desconsoladamente, confesándolo todo. Yo solo seguí órdenes. La sargento Morales me amenazó, dijo que si no la ayudaba, me haría la vida imposible. El capitán Vargas también lo sabía todo. Él fue quien la obligó a servirle tragos en la fiesta. Él le gritaba a la sargento Morales que no estaba educando bien a las nuevas. Se lo juro, soy inocente. La red de complicidad, que parecía tan sólida, se deshizo como un castillo de naipes en cuanto sintieron la amenaza. Se traicionaban unos a otros, sin dudarlo. No había lealtad, solo un instinto de supervivencia rastrero y miserable. Mientras tanto, en la oficina del comandante de la división, el ambiente era fúnebre. El general Montoya estaba hundido en un sofá, con la cabeza entre las manos. Sobre su escritorio se apilaban documentos oficiales enviados por la Contraloría General del Ejército. Ya no se trataba de un simple caso de abuso. El equipo de auditores, como si hubiera estado esperando esta oportunidad, comenzó a revisar cada libro de contabilidad, cada factura, cada registro de la unidad. Mi general, tenemos un problema grave, informó su jefe de Estado Mayor, con voz de pánico. La Contraloría encontró registros de fraude en la compra de alimentos. Parece que el capitán Vargas ha desviado cientos de miles de pesos en los últimos años. Montoya levantó la vista hacia el techo, con una expresión de total derrota. Se acabó, pensó. Todo se acabó. La advertencia de Elena Villarreal no había sido una exageración. No estaba podando una rama podrida, estaba sacudiendo el árbol entero para que todos los hongos venenosos escondidos bajo sus raíces salieran a la luz. Solo entonces comprendió. No había provocado a una anciana indefensa. Había despertado a un tigre dormido. La mañana en la casa de Tepoztlán era tranquila. La luz del sol se filtraba por la ventana, posándose sobre los párpados cerrados de Sofía. Se despertó de golpe, sobresaltada. Por un instante, vio un techo desconocido. Su cuerpo reaccionó por instinto, a punto de saltar de la cama y gritar su número y unidad, pero entonces recordó que no estaba en el frío dormitorio de la base, sino en la cálida casa de su abuela. Se relajó, dejando que el cuerpo se hundiera de nuevo en el colchón. Desde la cocina llegaba el sonido de platos y el aroma delicioso de chilaquiles con cilantro y cebolla. Sofía salió del cuarto con cautela. Elena estaba sentada a la mesa, leyendo el periódico. Frente a ella, un desayuno humeante esperaba. ¿Ya te levantaste? Siéntate. Vamos a comer. El tono de su abuela era el mismo de siempre, seco y directo, pero el plato rebosante de comida era una muestra de su tosco cariño. Sofía tomó un tenedor, pero sentía un nudo en la garganta que le impedía tragar. Abuela. Escuché que la base está de cabeza por mi culpa. Vino hasta el comandante de la división. ¿Y si ya no puedo seguir en el ejército? Todos me van a odiar, me llamarán traidora. Su voz temblaba. Era el miedo aprendido de la víctima, el temor a ser rechazada por la misma organización que la había herido. Elena dobló el periódico y se quitó los lentes. Sus ojos profundos se clavaron en los de su nieta. Sofía. Sí, abuela. Si un soldado mata a un enemigo en el campo de batalla, ¿alguien lo llama asesino? No. Lo llaman héroe. Exacto. Tú estás luchando contra el enemigo interno. Esos que apuñalan por la espalda a sus compañeros, que disfrutan atormentando a los débiles. Esos no son soldados. Son matones con uniforme. Eliminarlos no es una traición. Es un acto de servicio para proteger al ejército. La voz de su abuela tenía un poder irrefutable. Tú no has hecho nada malo. Los que deberían sentir vergüenza son ellos, no tú. Levanta la cabeza. Eres mi nieta, y eres la sargento segundo Sofía Rojas del ejército mexicano. Come con orgullo y vive con orgullo.
Lágrimas gruesas como perlas cayeron de los ojos de Sofía, aterrizando en su plato. Apretó el tenedor y se llevó la comida a la boca. Comió a la fuerza. Comió para sobrevivir. Comió para ganar. Su abuela, en silencio, le sirvió más jugo de naranja. En ese momento, el teléfono de la sala sonó con estridencia. Elena se levantó a contestar. Bueno. Ah, sí, buenos días. Hablo con el licenciado Ramírez, del despacho Sierra y Asociados. Le llamo en relación con el caso de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Represento a la sargento primero Isabel Morales. La voz al otro lado de la línea era untuosa y arrogante. Usted es la tutora de la víctima, ¿correcto? Mire, mi cliente está profundamente arrepentida. Ya sabe cómo son los jóvenes, a veces se les pasa la mano. No hay necesidad de llevar esto a los tribunales y arruinar la carrera de unos jóvenes soldados, ¿no cree? Le ofrecemos una compensación económica muy generosa a cambio de que firme una carta retirando los cargos. Es lo mejor para todos. Si este asunto se hace más grande, a su nieta también se le complicará la vida en el ejército. Era un chantaje disfrazado de negociación. Un intento asqueroso de aplastarla con dinero y poder. Una sonrisa helada se dibujó en los labios de Elena. Sierra y Asociados. ¿El que dirige el licenciado Sierra, el ex magistrado? El abogado titubeó, sorprendido de que esa anciana conociera a su jefe. Sí, ¿conoce a nuestro director? Claro que lo conozco. Yo misma le envié un arreglo de flores cuando dejó el tribunal para abrir su despacho. Licenciado Ramírez, parece que no sabe con quién está hablando. Disculpe. ¿A qué sé? Vaya y dígale a Sierra de mi parte. Dígale que la general de división en retiro Elena Villarreal está muy disgustada con que su prestigioso despacho esté defendiendo a esta basura. Y dígale que en mi diccionario no existe la palabra negociación. Y en cuanto a la carrera de mi nieta, no se preocupe usted por eso. Preocúpese por la suya, porque está a punto de terminar. Elena colgó con fuerza, sin esperar respuesta. Podía imaginar perfectamente la cara de estupefacción del abogado al otro lado. Volvió a tomar su vieja libreta de cuero. Era hora de mover sus contactos en la Fiscalía Militar. Pero el caso estaba a punto de tomar un giro inesperado. Recibió otra llamada, esta vez del general Javier Romero, el contralor. Su voz sonaba más grave que de costumbre. Mi general, esto es más que un caso de abuso. Al rastrear las cuentas bancarias del capitán Vargas, encontramos un flujo de dinero muy extraño. Parece que se estaba utilizando una red interna del ejército para lavar dinero de sitios de apuestas ilegales. Y todo apunta a que un alto mando del Estado Mayor de la Defensa está involucrado. Los ojos de Elena brillaron con una luz acerada. No era una rama podrida. Las raíces eran mucho más profundas y extensas de lo que había imaginado. Vargas y Morales eran solo los operadores, los encargados de manejar el dinero y silenciar a cualquiera que se acercara demasiado. La sargento Roja se convirtió en un objetivo porque, probablemente, vio algo que no debía, o ellos creyeron que lo había visto. El tablero de juego acababa de crecer exponencialmente. Esto ya no era solo por la venganza de su nieta. Era el inicio de un escándalo que podía hacer temblar los cimientos del ejército. Elena se levantó, apoyándose en su bastón. Javier, prepárate. Voy para la Ciudad de México. La vieja tigresa, finalmente, salía de su guarida, mostrando los colmillos. En el interior del sedán negro que se dirigía a la Ciudad de México, las luces de la carretera creaban un juego hipnótico de sombras. El paisaje nocturno era un borrón indistinto, pero dentro del vehículo la tensión era palpable. Al volante iba un experimentado investigador de la Contraloría General del Ejército. En el asiento trasero, la general en retiro Elena Villarreal y la sargento Sofía Rojas viajaban en un silencio denso. Sofía, con las manos entrelazadas sobre su regazo, no podía dejar de moverse, nerviosa. La idea de que su abuela,
por su culpa, estuviera volviendo a sumergirse en el lodazal del poder y la intriga la carcomía por dentro. Endereza esa espalda, la voz grave de su abuela rompió el silencio. Los culpables son los que deben esconderse, no las víctimas. Nosotras vamos de cacería, no huyendo. El vehículo no se dirigió al campo militar número 1, sino a una casa de seguridad discreta en las lomas de Chapultepec. Allí ya se habían reunido los antiguos lugartenientes de Elena. Estaba el general Javier Romero, el contralor, un coronel retirado del cuerpo de guardias presidenciales, y un exfiscal militar que ahora era uno de los abogados penalistas más temidos del país. Eran los cuchillos de Elena, el equipo que en su día había extirpado sin piedad la corrupción del ejército. Al verla entrar, encanecida pero con la misma aura imponente, todos se cuadraron y la saludaron con un respeto marcial. «A sus órdenes, mi general». Elena, apoyada en su bastón, les devolvió el saludo con una inclinación de cabeza. El aire de la habitación se cargó de electricidad. Sobre una gran mesa de caoba se extendían documentos y fotografías, un mapa caótico de la conspiración. El general Romero comenzó el informe. La situación es peor de lo que pensábamos. El dinero del juego ilegal termina en las cuentas del general de división Fausto Rivera, una figura clave en el Estado Mayor. Rivera es uno de los candidatos más fuertes para ser el próximo secretario de la Defensa. Si lo tocamos, todo el alto mando se nos echará encima. Ya deben haber olido algo, porque están usando sus contactos en el gobierno para bloquear nuestra investigación. Fausto Rivera. Elena frunció el ceño. Recordaba a Rivera de sus días en activo, un oportunista que había ascendido más por sus conexiones y su habilidad para adular que por su competencia. La idea de que ese hombre tuviera tanto poder le revolvió el estómago. La rata ha engordado bastante. En ese instante, sonó el intercomunicador de la casa. Un agente de seguridad informó con voz urgente. Tenemos 3 vehículos sin identificar rodeando el perímetro. No son de la policía militar. Parecen de una empresa de seguridad privada, o matones. Romero se puso en pie de un salto. ¿Cómo se atreven? Envíen refuerzos ahora mismo. Elena levantó una mano para detenerlo. Se acercó a la ventana y, apartando ligeramente la cortina, observó la oscuridad. Vio las siluetas de las camionetas negras, esperando en silencio. Era una demostración de fuerza, una advertencia. Si siguen escarbando, se van a lastimar. Pero habían elegido al oponente equivocado. Están asustados, dijo Elena, con una calma escalofriante. Si han recurrido a matones para silenciar a mi nieta, es porque el secreto que ocultan es verdaderamente letal. Se giró y miró a Sofía. Los ojos de la joven temblaban de miedo. Su abuela se acercó y le puso una mano firme en el hombro. Sofía, piensa. Concéntrate. En la oficina del capitán Vargas, o cuando la sargento Morales hablaba por teléfono. ¿Recuerdas alguna palabra, algún lugar, algo que los hiciera ponerse nerviosos o que intentaran ocultar? Cualquier detalle, por pequeño que sea. Sofía rebuscó en sus recuerdos. Revivir esos momentos era una tortura, pero sabía que no podía rendirse. Recordó la voz de la sargento Morales, hablando por teléfono la noche que la golpearon, sonando inusualmente sumisa. Sí. Sí, la lavandería. Dijo que ya había dejado el encargo en la lavandería. Y que la mercancía estaba segura. También mencionó un libro negro, que tenía doble seguridad y que era imposible de abrir. La lavandería y el libro negro. Al oír esas palabras, los ojos del general Romero brillaron. La lavandería es jerga para una empresa fantasma utilizada para lavar dinero. Y el libro negro. Ahí debe estar el registro de todos sus sobornos. Es imposible que Vargas fuera tan estúpido como para guardarlo en la base. Elena sonrió con frialdad. Al contrario. En casa del herrero, cuchilló de palo. Un tipo como Vargas necesita tener sus secretos cerca, donde pueda verlos. Busquen en los lugares más insospechados de la base. La capilla, la tienda de conveniencia, algún negocio civil dentro de las instalaciones.
Revisen todo. La orden estaba dada. En la oscuridad de la noche, los agentes de élite de la Contraloría se pusieron en movimiento. La guerra había comenzado. Una guerra sin disparos, pero más brutal que cualquier campo de batalla. A la mañana siguiente, el periódico Reforma publicó en primera plana un titular escandaloso: Leyenda militar presiona investigación para favorecer a su nieta. El artículo, citando fuentes militares anónimas, pintaba un cuadro completamente distinto. Acusaban a Elena de usar su antiguo rango para intimidar al comandante de la división y de ejercer una presión indebida. Era el contraataque del general Rivera. Usaba a los medios para cambiar la narrativa, para convertir a Sofía en una soldado problemática y a Elena en una general retirada con delirios de poder. La opinión pública se incendió. Los comentarios en línea eran un torrente de odio: vieja loca, que se vaya a tejer chambritas, si la nieta es una inútil, que la den de baja. Viendo las noticias en la televisión de la casa de seguridad, Sofía palideció. Por su culpa, el honor de su abuela estaba siendo manchado. Abuela, detente, por favor, suplicó, llorando. No puedo soportar que te insulten por mi culpa. Pero Elena, con una calma imperturbable, sorbió su café y pasó la página del periódico. Perro que ladra no muerde. Si están tan desesperados, es porque les dimos justo en el blanco. No parecía afectada. Al contrario, parecía disfrutarlo. Que el enemigo mostrara sus cartas primero solo significaba que estaba contra las cuerdas. En ese momento, sonó el teléfono del general Romero. Mi general, lo encontramos, dijo la voz al otro lado. Estaba en el falso techo de la sala de audio de la capilla de la base. Un disco duro externo y una libreta. Tal como dijo la sargento Rojas, dice Libro Negro en la portada. Contiene registros de sobornos no solo al general Rivera, sino a altos funcionarios de la Sedena e incluso a políticos. Esto es una bomba nuclear. Excelente. Tráelo de inmediato. Hay un problema. Se filtró la información. La policía militar, bajo órdenes de Rivera, ha interceptado nuestro vehículo. Alegan una disputa de jurisdicción y están intentando confiscar la evidencia. Estamos en un punto muerto. Elena se levantó de un salto. La mano que sostenía el bastón se crispó. Tráeme mi uniforme de gala. ¿Mi general? ¿Su uniforme? Preguntó el abogado, alarmado. Ponerse el uniforme estando en retiro es una violación al reglamento. ¿Reglamento? Esos ladrones hablan de reglamento mientras usan el uniforme que se les dio para defender a la patria para robar y delinquir. Hoy les voy a enseñar para quién existe realmente el reglamento. Poco después, la puerta de la casa de seguridad se abrió. Elena Villarreal salió. Llevaba el uniforme de gala de sus días en activo, con las 3 estrellas de general de división brillando en los hombros. A pesar de los años, el uniforme le quedaba perfecto, como si la hubiera estado esperando. Con el cabello cano perfectamente peinado y la gorra de guarnición calada, no había rastro de la fragilidad de una anciana. Solo emanaba de ella el aura glacial de un general que ha dominado el campo de batalla. Vámonos. Vamos al lugar de los hechos. La escena en la carretera México-Puebla era un caos. Los vehículos de la Contraloría y de la Policía Militar de Rivera estaban detenidos, bloqueándose mutuamente. Soldados armados de ambos bandos se apuntaban, gritándose unos a otros. La situación estaba a punto de estallar. Esta es nuestra jurisdicción, gritaba un coronel de la Policía Militar. Entreguen la evidencia y lárguense o los arrestaré a todos por insubordinación. Fue entonces cuando un sedán negro llegó a toda velocidad, con las sirenas encendidas. La puerta se abrió y Elena descendió. En el instante en que sus pies tocaron el asfalto, el aire se congeló. Las 3 estrellas en su hombro, el rango más alto para un oficial en servicio activo, brillaban bajo el sol. Aunque estuviera en retiro, el peso de ese rango era absoluto. Elena caminó lentamente hacia el coronel, usando un bastón de mando en lugar de su bastón de madera. El coronel, instintivamente, retrocedió.
¿Usted está al mando aquí? ¿Quién es usted? Tartamudeó el coronel. Un civil no puede usar el uniforme militar. Elena, en lugar de responder, golpeó suavemente la placa con el nombre del coronel con su bastón de mando. General de División Elena Villarreal. ¿La orden de robar la evidencia que aseguraron mis hombres, te la dio Fausto Rivera? Quítate de mi camino. Su voz fue un susurro, pero retumbó como un trueno. Si no te mueves, te consideraré un amotinado y te aplastaré aquí mismo con mis propias manos. La furia asesina que emanaba de sus ojos hizo que al coronel le temblaran las piernas. Los soldados de la policía militar bajaron sus armas. Ninguno tenía el valor de apretar el gatillo contra una leyenda viviente. Elena atravesó la línea de soldados y se acercó a la gente que llevaba el maletín con la evidencia. Lo tomó y lo levantó en alto, para que todos lo vieran. Aquí dentro está la verdad, proclamó, su voz resonando en la carretera. Y nadie podrá ocultarla. Vayan y díganle a Fausto Rivera que voy a buscarlo, y que voy a cortarle el cuello. La escena fue capturada por la cámara de un teléfono celular de alguien que pasaba por allí. En cuestión de minutos, el video se volvió viral, extendiéndose por todo el mundo a través de las redes sociales. Era la declaración de guerra de una vieja general contra un ejército corrupto. La opinión pública, una vez más, dio un vuelco. El gran contraataque acababa de comenzar. Esto sí es tener pantalones, la general Villarreal para secretaria de la Defensa, una verdadera soldado. Los comentarios que inundaban las redes sociales ya no eran de crítica, sino de admiración. El video de la anciana general de cabello blanco enfrentándose a la policía militar para proteger la evidencia se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia. La narrativa de abuso de poder se transformó en la épica de la última batalla de una heroína contra un sistema corrupto. Pero el enemigo no se quedó de brazos cruzados. En su lujosa oficina en el campo militar número 1, el general de división Fausto Rivera estrelló una botella de whisky de reserva contra la pared. El costoso líquido se derramó como sangre. Elena Villarreal. Esa maldita zorra vieja. ¿Cómo se atreve a humillarme así? Sus ojos estaban inyectados en sangre. Si el libro negro salía a la luz, todo estaría perdido. No solo contenía los registros de sus sobornos para ascender, sino también las comisiones ilegales de contratos militares y, lo peor de todo, favores que había hecho a políticos influyentes para ayudar a sus hijos a evadir el servicio militar. Si eso se descubría, no solo perdería su carrera. Probablemente moriría en prisión. Con manos temblorosas, levantó el teléfono de la línea directa con la Fiscalía Militar. Giren una orden de arresto inmediatamente. Mi general, la opinión pública está muy en su contra. Si tocamos a la general Villarreal ahora, podría haber un motín. No dije que la arrestaran a ella, idiota. Arresten a la sargento, a Sofía Rojas. Acúsenla de deserción, insubordinación y filtración de secretos militares. Cuando la nieta esté tras las rejas, la abuela vendrá a rogarme de rodillas. Y a Elena Villarreal, acúsenla de violación de secretos militares y uso indebido de insignias y uniformes. Solo por haberse puesto el uniforme de nuevo, podemos encerrarla. El plan, tan cobarde como ruin, se puso en marcha de inmediato. Esa misma tarde, agentes de la Fiscalía Militar rodearon la casa de seguridad en Las Lomas. Tenían una orden de arresto oficial, pero detrás de ellos, un grupo de hombres corpulentos vestidos de civil esperaba en las sombras. Eran los matones de Rivera. Dentro de la casa, el general Romero observaba los monitores de seguridad con el rostro tenso. Mi general, ya están aquí. La fiscalía por la entrada principal y sus matones por la trasera. Estamos rodeados. Elena permanecía sentada en un sofá, puliendo una vieja daga de combate con un paño. A su lado, Sofía temblaba de ansiedad. El miedo volvía a apoderarse de ella, la sensación de ser una carga. Abuela, voy a salir. Si me entrego, a ti no te harán nada. Elena dejó de pulir la daga y la miró. Sofía. ¿Cuál es el lema de las fuerzas especiales?
Sofía respondió por instinto. Todo es posible. Atacar como fantasma, golpear como rayo. Exacto. Ahora mira afuera. Esos no son soldados, son escoria. ¿Una sargento de fuerzas especiales va a rendirse ante esa basura? ¿Ya olvidaste las lágrimas que derramaste? El regaño de su abuela hizo que la mirada de Sofía vacilara, pero luego, una nueva determinación la endureció. Tenía razón. Huir no resolvería nada. Decidió que no sería más una víctima. Perdóneme, mi general. Espero sus órdenes. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena. Así se habla. Javier, ¿está todo listo? Sí, mi general. Instalado y listo para funcionar. Abre la puerta. Hay que recibir a nuestros invitados. La pesada puerta de acero de la casa se abrió con un chirrido. Los fiscales y los matones irrumpieron en el patio. Sargento Sofía Rojas, queda arrestada por violar el Código de Justicia Militar. Salga o usaremos la fuerza. Gritó el fiscal al mando. Pero no hubo respuesta desde el interior. Solo un silencio sepulcral. Los matones intercambiaron miradas y entraron sigilosamente en la casa. El vestíbulo estaba vacío. ¿Dónde se metió? Búsquenla. Justo cuando llegaron al centro de la sala, todas las luces se apagaron. Oscuridad total. Mientras los intrusos tropezaban, confundidos, una voz fría y serena resonó en las tinieblas. A los maleducados que entran en mi casa sin permiso, solo les voy a enseñar una cosa. Un silbido agudo cortó el aire, seguido de una explosión de humo denso y acre que llenó la habitación. Gas lacrimógeno y granadas de humo. Cof, cof. ¿Qué es esto? En medio del caos, sombras negras se movieron con una velocidad letal. Eran los antiguos subordinados de Elena, veteranos curtidos en 1000 batallas. Sin necesidad de visión nocturna, usando solo sus instintos, neutralizaron a los intrusos. Sonidos de golpes secos y gritos de dolor resonaban en la oscuridad. Uno de los matones, dándose cuenta de que las cosas iban mal, subió corriendo al segundo piso, con la intención de tomar a Sofía como rehén. Pateó una puerta y entró. Rojas, sal de donde estés. Vio una silueta de pie junto a la ventana. Con una sonrisa triunfante, se abalanzó sobre ella. Pero justo cuando extendió los brazos, la silueta se agachó con la velocidad del rayo, lo agarró del brazo y lo proyectó sobre su hombro, estrellándolo contra el suelo. El aire se le escapó de los pulmones. Antes de que pudiera reaccionar, una bota militar le aplastó el cuello. Sargento segundo Sofía Rojas, Fuerzas Especiales. Queda usted detenido por allanamiento de morada e intento de secuestro. Era Sofía. Sus ojos ya no temblaban. En la oscuridad, brillaban con una luz depredadora. El instinto que le habían inculcado, la conciencia de que era parte del 1% de la élite del ejército, había despertado. 10 minutos después, todo había terminado. En el suelo de la sala, una veintena de hombres yacían atados de pies y manos con cinchos de plástico. Las luces se encendieron. Elena estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, observándolos. Ustedes no son de la fiscalía, ¿verdad? Identificaciones. El general Romero les vació los bolsillos. La mayoría eran matones a sueldo con antecedentes penales. Rivera había contratado mercenarios para no involucrar directamente a sus tropas. Esto se pone interesante, dijo Elena, revisando una grabación de las cámaras infrarrojas que habían capturado toda la escena. Un general en activo contrata a criminales para asaltar la casa de una general en retiro e intentar secuestrar a una soldado en servicio. Esto, junto con sus confesiones, será suficiente para cortarle la cabeza a Fausto Rivera. Uno de los matones, el líder, escupió sangre y se rió. Vieja estúpida, ¿crees que ganaste? ¿Crees que el general Rivera se quedará de brazos cruzados? Me pregunto qué les estará pasando a los compañeros de tu nietecita en la base ahora mismo. El rostro de Sofía se puso pálido.
¿Qué quieres decir? Jejeje. Si me hubieras dejado en paz, ellos estarían bien. Pero ya sabes lo que les pasa a los compañeros de los soplones en el ejército, ¿no? Rivera era tan cruel como cobarde. Para presionarla, había amenazado con tomar represalias contra los compañeros de la generación de Sofía. La rabia hizo que Sofía apretara los puños. Elena se levantó y tocó al líder con su bastón. No te preocupes. Mis métodos son muy diferentes a los de tu jefe. Se giró hacia el general Romero. Javier, prepara los coches. ¿A dónde vamos, mi general? Al campo militar número 1. Quiero verle la cara a ese cobarde de Fausto Rivera. Es demasiado peligroso. No sabemos de qué son capaces. Al contrario. Este es el momento perfecto. Han fracasado. Hay que atacar cuando están confundidos y en pánico. Puso una mano sobre el hombro de Sofía. Sofía, ponte tu uniforme de gala. ¿Yo también voy? Por supuesto. Esos son tus compañeros. Tienes que salvarlos tú misma. Se acabó el esconderse y llorar. Vamos a hablar directamente con el comandante. A las 11 de la noche, 3 sedanes negros salieron disparados hacia el sur, en dirección al corazón del poder militar en la Ciudad de México. Ya no estaban a la defensiva. Era un ataque frontal contra el cuartel general del enemigo. Dentro del coche, Elena hizo una llamada. Director, habla Elena Villarreal. Sí, yo. Vaya despejando un espacio en el noticiero estelar de mañana. Le voy a dar la exclusiva del siglo. Pero tengo una condición. Envíe a su mejor equipo de transmisión en vivo a la entrada principal del campo militar número 1. Ahora mismo. Al colgar, sus ojos eran tan profundos y fríos como el océano en una noche de tormenta. Fausto Rivera, pensó, voy a enseñarte lo frágil que es la trampa que has tendido. Cerca de la medianoche, la monumental entrada del campo militar número 1 estaba sumida en una tensión palpable. 3 sedanes negros con las luces intermitentes encendidas estaban detenidos frente a la barrera, y detrás de ellos, las antenas de los camiones de transmisión de Televisa se alzaban hacia el cielo nocturno. Los guardias de la policía militar en la garita no sabían qué hacer. Tenían órdenes estrictas de no dejar pasar esos vehículos, pero la presencia imponente que emanaba de ellos los tenía paralizados. Alto. ¿Cuál es el motivo de su visita? Preguntó un joven oficial, con la voz temblorosa. El acceso está restringido por la noche. La ventanilla trasera del primer vehículo bajó lentamente. En la oscuridad, el rostro de una anciana de cabello blanco se asomó. Sus ojos brillantes, bajo la sombra de la gorra de guarnición, atravesaron al oficial. Quítate de en medio. Vengo a ver al general Fausto Rivera. La voz de Elena Villarreal era baja, pero resonó con una autoridad que hizo vibrar todo el puesto de control. El oficial tragó saliva. Estaba dividido entre el terror de enfrentarse a una leyenda y el deber de cumplir sus órdenes. Lo siento, mi general, pero no tenemos ninguna notificación de su visita. El protocolo me impide. ¿Protocolo? Lo interrumpió Elena con frialdad. ¿Contratar matones para asaltar la casa de una general en retiro es parte de su protocolo? Hizo una seña a Sofía, que, impecable en su uniforme de gala, bajó del coche con una tablet en la mano. Se la mostró al oficial. La pantalla reproducía el video del asalto a la casa de seguridad y la confesión de los matones. El rostro del oficial se descompuso. ¿Estás viendo esto? Este es tu superior. Este es el hombre al que proteges. Si intentas detenerme, esas cámaras de televisión transmitirán en vivo cómo el ejército mexicano protege a un criminal y le niega el paso a una general de división. El país entero lo verá. La amenaza no era un farol. Las potentes luces de los camiones de televisión se encendieron, iluminando la escena como si fuera de día. Los guardias entraron en pánico. No podían arriesgarse a convertirse en el rostro de la corrupción militar ante todo México. Finalmente,
Con un chirrido metálico, la pesada barrera se levantó. El camino no lo había abierto el poder, sino la justicia y la presión pública. Mientras los vehículos entraban en la base, el corazón de Sofía latía con fuerza. «Lo hiciste bien, mija», dijo Elena, apretándole la mano. «No tengas miedo». Irónicamente, acabamos de entrar en el lugar más seguro del mundo para nosotras. En su despacho, el general Rivera caminaba en círculos, mordiéndose las uñas. La noticia de que Elena no solo había neutralizado a sus hombres, sino que ahora estaba en la entrada de la base con la prensa, lo había sumido en un estado de pánico. «Esa maldita vieja. ¿De verdad quiere llevar esto hasta el final?», le gritó a su ayudante. «Llama a la policía militar. Que bloqueen el edificio. Que no la dejen llegar a mi oficina». Pero era demasiado tarde. Desde el final del pasillo, se escuchaba el rítmico toc, toc, toc de un bastón. El sonido se acercaba, como los pasos de un verdugo. Los oficiales que se cruzaban con ella se pegaban a la pared, saludando con asombro y terror. Elena ignoró a todos y, al llegar a la puerta del despacho de Rivera, la abrió de una patada. El llano Rivera retrocedió, aterrorizado. Mi general, ¿qué significa esta insolencia? Un retirado no puede. Cierra la boca, traidor. Lo silenció Elena, dejándose caer en uno de los sofás de cuero. Apuntó al pecho de Rivera con su bastón. ¿No te da vergüenza esa estrella que llevas en el hombro? Aceptando sobornos, vendiendo ascensos, y para colmo, contratando matones para destruir a una de tus propias sargentos. ¿A eso le llamas ser un soldado? Eres peor que un criminal de poca monta. El rostro de Rivera se congestionó de ira. Cuide sus palabras. Soy un general de división. ¿Y dónde están sus pruebas? Todo es una calumnia. Elena se rió y le hizo una seña al general Romero. Él sacó una carpeta y un disco duro de su maletín y los arrojó sobre el escritorio de Rivera. La copia del libro negro. A ver, invéntate algo ahora. Ahí está registrado a quién le pagaste, cuánto y a quién ascendiste por orden de quién. Sabemos hasta la ubicación de tu caja fuerte secreta. Si esto es falso, supongo que la noticia de primera plana de mañana también lo será. Rivera abrió la carpeta. Sus manos temblaban. Toda su vida de corrupción estaba detallada allí. Miró a Elena con desesperación. Mi general. Por favor. Se lo ruego. Fue un error. Renunciaré. Me retiraré en silencio. Pero, por favor, no haga público esto. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una súplica patética. Renunciar no es una opción que tú puedas tomar. Serás sometido a un consejo de guerra, dado de baja con deshonor y te pudrirás en la cárcel. El rostro de Rivera se transformó. La desesperación dio paso a una furia enloquecida. Muy bien. Si me hundo, te hundes conmigo, Elena. Si yo hablo, muchos de tus antiguos protegidos también caerán. Luego miró a Sofía con veneno en los ojos. ¿Y tú, perra? ¿Sabes lo que les está pasando a tus amiguitos en la base en este momento? Una sola llamada mía y sus carreras se acaban. Los enviaré al calabozo, les mancharé el expediente para siempre. Sofía sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Dio un paso al frente y miró a Rivera directamente a los ojos. Haga lo que quiera, su voz era firme, inquebrantable. Mis compañeros son inocentes. Si usted les da una orden ilegal, eso será un crimen más en su lista. Ya no le tengo miedo a monstruos como usted. Yo quiero proteger a mis compañeros, no a un ejército corrupto dirigido por un criminal. El desprecio en la voz de una simple sargento dejó a Rivera sin palabras. Ya no era la mirada de una novata. Era la mirada de una verdadera soldado, forjada en el fuego. Elena sonrió con satisfacción. ¿Oíste eso? Esa es la respuesta de un verdadero soldado. Miró su reloj. Era casi la 1 de la mañana.
Bueno, es hora de que empiece el espectáculo. Los periodistas esperan abajo. Es el momento de mostrarle a todo el país tu verdadero y asqueroso rostro. Abrió de golpe las cortinas. Abajo, las luces de las cámaras de televisión parpadeaban. A Rivera le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo. Era el principio de su caída. No. No puede terminar así. No después de todo lo que he hecho para llegar aquí. En el suelo, la mirada de Fausto Rivera se perdió en el vacío, y luego, se encendió con la luz de la locura. Las luces de las cámaras parpadeando afuera le parecieron fuegos fatuos que se burlaban de su desgracia. Su vista se fijó en un pesado trofeo de latón sobre su escritorio, junto al libro negro, el premio al soldado del año, un galardón que había conseguido gracias a sus sobornos. Con un rugido animal, Rivera se puso en pie de un salto, agarró el trofeo y, con la razón completamente nublada, se abalanzó sobre la persona que lo había llevado a ese infierno, Elena Villarreal. «Muere, vieja bruja». El general Romero intentó interponerse, pero estaba demasiado lejos. Elena ni siquiera se inmutó, simplemente lo observó acercarse con una mirada glacial. Pero en ese instante, una figura se movió como un relámpago. Ni se le ocurra. Era Sofía. Se interpuso en el camino de Rivera, le agarró la muñeca con una precisión milimétrica y se la retorció. ¡Arg! Con el grito de dolor de Rivera, el pesado trofeo cayó al suelo. Sofía aprovechó el impulso, le dio una patada detrás de la rodilla para hacerlo caer, en un movimiento fluido, le inmovilizó el brazo a la espalda. Las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que había practicado hasta el agotamiento surgieron de forma instintiva. El general, debilitado por una vida de excesos, no fue rival para una sargento de fuerzas especiales en activo. «Suéltame. ¿Cómo te atreves, maldita sargento, a ponerle las manos encima a un general?», gritaba Rivera, con la cara aplastada contra la alfombra. Sofía presionó con más fuerza. «Usted ya no es un general. Es un criminal con insignias». Su voz era dura, forjada en el dolor y la resiliencia. «Sargento segundo Sofía Rojas. Detengo al delincuente Fausto Rivera por los delitos de agresión y tentativa de homicidio». Elena se levantó lentamente. Se acercó y, con la punta de su bastón, tocó las estrellas de general en el hombro de Rivera. «Mira dónde ha acabado tu preciada estrella. Tu propia codicia te ha arrastrado al fango». Luego miró a Sofía. En la figura de su nieta, jadeante pero firme, vio un reflejo de sí misma en su juventud. «Bien hecho, Sofía. Una detención impecable». Los ojos de Sofía se humedecieron. En ese momento, renació. Ya no era la víctima que temblaba ante la violencia, sino una soldado que se defendía y derrotaba al mal. El general Romero llamó a la policía militar. Poco después, irrumpieron en el despacho y le pusieron las esposas a Rivera. Sus gritos desesperados resonaron por los pasillos del cuartel general. A las 2 de la madrugada, las puertas del edificio se abrieron y una cascada de flashes iluminó la noche. La imagen de Fausto Rivera, escoltado por la policía militar, con el uniforme arrugado y la cabeza gacha, dio la vuelta al mundo. El hombre más poderoso del ejército, reducido a un criminal patético. «General Rivera. ¿Admite los cargos de soborno? ¿Es cierto que ordenó el hostigamiento de una de sus subordinadas?». Rivera fue arrastrado en silencio hacia un vehículo. Tras él, aparecieron Elena Villarreal y Sofía Rojas. Todos los focos se centraron en ellas. Elena se detuvo frente a los micrófonos. Su postura era erguida, inquebrantable. «Hoy estoy aquí como una orgullosa veterana del ejército mexicano», su voz resonó, clara y potente. «Y a mi lado está una valiente sargento en servicio activo que se enfrentó a la violencia y la corrupción. No luchamos contra un individuo. Luchamos contra una costumbre podrida, la de aquellos que se esconden tras un uniforme para satisfacer su codicia y aplastar a los débiles. El arresto del general Rivera no es el final, sino el comienzo. El ejército debe emprender una reforma profunda y dolorosa, para que nunca más haya víctimas como mi nieta».
Tras esa breve y contundente declaración, se subieron a un coche y desaparecieron en la noche. Al día siguiente, el país se despertó con la noticia del Bevergate. La Sedena creó una comisión especial de investigación, utilizando el libro negro, inició una purga sin precedentes. Cayeron generales, coroneles e incluso políticos. El capitán Vargas, la sargento Morales y Mendoza fueron condenados a largas penas de prisión. Los compañeros de Sofía, liberados de la amenaza, comenzaron a testificar valientemente contra sus abusadores. El castillo de naipes de la corrupción se derrumbó. Fue un milagro nacido de la furia de una vieja soldado y el valor de una joven sargento. Un año después, en la casa de Tepoztlán, el sol de la primavera bañaba el jardín. Elena arrancaba unas lechugas de su huerto. El último año había sido agotador. Rivera fue condenado a 20 años de prisión, y decenas de oficiales corruptos fueron expulsados o encarcelados. El mundo la aclamaba como una heroína, pero ella solo quería la paz de su hogar. «Abuela, ya llegué». Sofía, con su uniforme impecable, entró sonriendo. Ya no era la joven frágil con el rostro amoratado. En su hombro brillaban las insignias de sargento primero, y en su pecho, la insignia de instructora de la Escuela Militar de Sargentos. «Mija, qué bueno que llegaste. Te ves muy bien». «Estoy muy contenta, abuela. Enseñar a los nuevos cadetes es muy gratificante. Quiero formar soldados fuertes, pero justos. Para que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé». Tras el escándalo, Sofía había decidido cambiar de rumbo. En lugar de volver al campo, se dedicó a formar a las futuras generaciones, a cambiar el ejército desde sus raíces. Se sentaron en el porche a beber agua de Jamaica. «Abuela, a veces pienso en ese día. Si no hubieras entrado a la base, ¿qué habría sido de mí?». Elena miró las montañas a lo lejos. «No lo sé. Pero de una cosa estoy segura. Todo fue posible porque tú no te rendiste. Porque el verdadero soldado que llevabas dentro despertó. Yo solo te ayudé a recordar la fuerza que ya tenías». Le acarició la cabeza con su mano áspera. «El uniforme es pesado, Sofía. A veces su peso te aplastará y te herirá. Pero nunca olvides que lo llevas puesto no para proteger el poder de unos cuantos, sino para proteger a la gente y tu propia conciencia». «Sí, abuela. Lo recordaré siempre». La mirada de Sofía, bañada por el sol de la primavera, era tan dura y hermosa